Buenas noches, días o tardes, y desde donde sea que me escuches, y bienvenidos al podcast de Alberto Zambrano. Recuerda que puedes disfrutar de este podcast en audio donde sea que consumas tus podcasts, como Spotify, Anchor, donde sea, buscándome como el podcast de Alberto Zambrano. Agradezco a mis mecenas de patreon.com/Alberto Zambrano por su patrocinio, ya que con el aporte mensual que hacen, y que si tú te animas también, pues puedes hacer y ayudarme a mantener la labor investigativa que yo tengo aquí. Empecemos. Si al principio de la operación militar de la Federación Rusa en Ucrania yo te dijera que el gobierno de Joe Biden nunca hizo nada para proteger los laboratorios que financian ese país con dinero de los contribuyentes estadounidenses, y que esos laboratorios son secretos y que no están haciendo cosas como curar el cáncer, tú me dirías que estoy un poco loco. Pero no vamos a poner eso en YouTube o en Spotify con riesgo de que me funen. Después de todo, el último video de COVID que monté, ya me lo funaron. No pasaron 2 horas y ya me lo funaron. Ya tengo un strike. Ni modo. Luego, si se nos dijera que no solo el gobierno americano, defensor de las libertades libertarias libertinas, del libertinaje, está financiando estos laboratorios, sino que no pudo sacar lo que en esas instalaciones contenían antes de la operación militar, y que sabían que esa invasión se avecinaba porque sus actividades, así como otras provocaciones de ese reducto de la Guerra Fría que es la OTAN, anda haciendo en Ucrania desde siempre, constantemente agonizan y antagonizan al oso ruso de Moscú. Pero no, yo no estoy loco. Resulta que, en cualquier caso, eso luce como una noticia falsa. Una cuestión que Boris y Natasha estarían preparando entre vasos de vodka, pan de centeno y pepinillos desde algún piso en Rusia para subir a las redes, así como cuando buscaron hacer que Donald Trump ganara la elección vía Facebook. Resulta que leyendo el USA Today, un periódico norteamericano, nos topamos con una refutación de la narrativa de los laboratorios biológicos en Ucrania, que esa información está atada a una campaña de desinformación rusa. Vaya, 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 como que sí eran Boris y Natasha y podemos estar tranquilos. Aquí están los fact-checkers, que dice: false claim of US biolabs in Ukraine tied to Russian disinformation campaign. Falso clamor de laboratorios biológicos en Ucrania atados a campaña de desinformación rusa. Uf, bueno, podemos estar tranquilos. Así que me di a la tarea de leer porque este tipo de historias me llaman la atención, me gustan y me interesan. Y resulta, pasa y acontece que ese fact-check, esa revisión, esa confirmación del hecho, ¿cómo la hicieron? Pues unos periodistas flojos agarraron y se fueron a una fuente no nombrada con nombre, apellido y cargo dentro de la burocracia fallida del Estado fallido ucranio, y los oficiales del departamento de Joe Biden, y así confirmaron. Vaya, vaya, vaya. Así que de pana no fueron objetivos en revisar, pero aún así luce como oficial que de panita y todo no hay laboratorios de armas biológicas en Ucrania. Por Dios, son los Estados Unidos de Norteamérica de quienes estamos hablando, los adalides libertadores de las libertades libertarias libertinas, los creadores de experimentos humanitarios como el de la sífilis en Tuskegee, los creadores de armas químicas para liberar a los pueblos de Vietnam con el Agent Orange, los que trajeron a los criminales de guerra del Tercer Reich a sus laboratorios para desarrollar armas biológicas. Ese tipo de cosas las hacen en su casa, las hacen en Estados Unidos, no las harían en Ucrania. ¿O sí? Total, las fuentes no son totalmente objetivas en ese asunto, si a ver, vamos con ese titular del USA Today, pero aún así sigue luciendo como que la narrativa oficial de los United States no hacen eso. Eso es algo que harían China y Rusia con sus robots y sus medios para amplificar la idea de que hay laboratorios financiados por Estados Unidos allá en Ucrania. Podemos estar tranquilos porque la prensa americana, el USA Today, hicieron la tarea y nos dijeron que eso es desinformación. Quizás tenga que parar aquí y hacer otro contenido, otro video, otro audio, pero no. Yo soy un tipo inquieto y me busqué más fuentes porque yo quiero que tú, querido televidente o radio escucha, sepas más. RT, sepa más. Bueno, más y más y más y más outlets y más medios revisaron la misma fuente americana y la misma fuente ucrania y dicen lo mismo.
Y coño, qué raro, porque pareciera, pese a la incesante clarificación desde los cenáculos del poder en Washington, que muchas personas están reacias a creer lo que el gobierno de Joe Biden desde la boca de Jen Psaki y sus adláteres cacarean. Pareciera que nos gusta ver RT y Sputnik News y también leer el Pravda. Es que desde que nos inocularon la vacuna Sputnik 5 desarrollamos ese gustico, ¿o qué será? ¿Será que es QAnon, lo que sea que es esa vaina, quien disemina de forma fanática que no hay sino uno, no hay uno sino varios laboratorios de armas biológicas en Ucrania? ¿Qué será? Bueno, esos laboratorios evidentemente no existían. Era otra mentira, seguramente, de Inna Finogenova en Ahí Les Va, el difunto canal de YouTube que cerró recientemente, de propaganda que cerraron en YouTube, que se la pasa mintiendo. Seguramente es eso. Pero ¿qué pasó? Después vino la Unión Europea, amante liberal, libertadora de las libertarias libertinas, del libertinaje y de los valores occidentales, y echa su credibilidad, la poca que le quedaba, al foso, apoyando el mismo cuentico, apoyando el mismo cuento, la misma cháchara, que estos son teorías conspirativas, que estos son cobas que nos mete el camarada Vladimir, y sale uno de esos portavoces de la Unión Europea recordándonos que la información que provee el Kremlin es en general muy dudosa y de poca calidad. Ah, coño, qué bueno saberlo, qué tranquilidad me da. Cito, el Russian disinformation has a track record of floating manipulative narratives about biological weapons and alleged secret labs. La desinformación rusa tiene una reputación de flotar narrativas manipuladoras sobre armas biológicas y supuestos laboratorios secretos. Bueno, yo iba a descartar el podcast que preparé sobre estos laboratorios porque ya esto no tiene sentido. Hasta que me topo con una audiencia del Comité de Relaciones del Senado americano donde Toria Nuland estaba testificando sobre este tema y coño, me hizo prestar atención. ¿Y quién es Toria Nuland? Bueno, Toria Nuland es una de las burócratas de Washington que nos trajo la guerra en Irak. Esa mujer nunca se disculpó por eso y siguió en la carrera administrativa y luego fue la encargada de ser la mujer detrás de la intervención de la OTAN en Ucrania en 2004. Porque si a la OTAN no le gusta un gobierno soberano, pues ¿qué hace? Lo saca. Así funciona Washington. Curioso que una alianza defensiva militar para protegerse del difunto Pacto de Varsovia de la Unión Soviética siga existiendo, pese a que esta última ya no. Pero bueno, esos son tropiezos que la historia tiene, ¿no? En fin. Toria Nuland en 2014 montó un golpe de Estado en Ucrania en nombre de la democracia y de la libertad libertaria, del libertinaje libertina. Esta mujer es la subsecretaria de Estado de Joe Biden para Ucrania y sabe mucho de ese país. Bueno, tanto sabe de ese país que logró montar un golpe exitoso. Y en medio de una habladera de estupideces con otro mediocre como lo es Marco Rubio, un bobalicón que anda más pendiente de ganar votos para su eterna reelección en Florida con ese nuevo issue diaspórico del que se suele nutrir la política en Florida, que es Venezuela. Ahora, bueno, los políticos en Florida comen de Venezuela y Cuba como las sanguijuelas que son. Pero bueno, en el dimes y diretes entre Toria Nuland y este impresentable de Marco Rubio, surge un intercambio medio interesante en un momento, porque en un momento Rubio le pregunta a esta mujer si Ucrania tenía armas biológicas y la mujer le contesta algo que jamás nos hubiésemos imaginado. ¿Por qué Ucrania, el país más pobre de Europa, con el mayor tráfico de esclavos sexuales de ese continente, podría tener ese tipo de cosas? Esa es una pregunta rara. Pero bueno, supongo que Marco Rubio tuvo lo que los alcohólicos llaman un momento de lucidez y bueno, rara fue la respuesta de la empleada de Joe Biden. Pillen lo que la mujer dice. We are now quite concerned Russian forces may be seeking to gain control of. So we are working with the Ukrainians on how they can prevent any of those research materials from falling into the hands of Russian forces should they approach.
Ucrania tiene instalaciones de investigación biológica que de hecho ahora nos preocupa bastante que tropas rusas busquen hacerse con ellas. Así que estamos trabajando con los ucranios para ver cómo prevenimos que esos materiales de investigación caigan en manos de fuerzas rusas y se aproximan a esas instalaciones. Hmm, ¿Tiene Ucrania armas biológicas? Oh, resulta que Ucrania tiene instalaciones de investigación biológica, es decir, los laboratorios de armas biológicas secretos de los cuales no existen y de los que habíamos hablado al principio. Los que Ucrania y el gobierno de Joe Biden dicen que definitivamente de panita y todo no tienen. Sí, esos laboratorios están allá. Y no solo tienen laboratorios de armas biológicas en Ucrania, sino que lo que están haciendo allá es absolutamente peligroso. Tan peligroso como para envolverlo con el vocabulario burocrático general y titularlo como material de investigación. Tan peligroso que ella, cito, está bastante preocupada con lo que los rusos se puedan topar cuando lleguen ahí. Bajo juramento, so pena de perjurio en el Senado, este oficial del gobierno de Biden confirmó lo que otros miembros de su gobierno niegan que está sucediendo. Lo que andan diciéndonos que es paja, que es mentira, que eso se lo inventaron unos trolos en Rusia con unos palos de vodka encima, etiquetándolo como teoría de la conspiración y que era loco e inmoral creer que esa sarta de mentiras son, de hecho, ciertas, completamente ciertas. Joder. Ver a Washington meter la pata así es sabroso realmente. Entonces surgen preguntas. ¿Qué coño están haciendo en esos laboratorios? Ucrania es un país pobre, difícilmente es un heraldo de punta de lanza en cuanto a investigación biomédica, y créanme que yo sé bastante de eso porque yo soy especialista en gerencia farmacéutica. Así que no están haciendo medicinas contra la leucemia, contra el cáncer, no están desarrollando un nuevo antidepresivo o un mejor antibiótico. Nada de eso lo están desarrollando. A juzgar por la respuesta de esta mujer, lo que están haciendo en esas instalaciones pareciera ser investigaciones biológicas de carácter militar. Es decir, entiéndase, armas biológicas. De nuevo, esa respuesta sugiere que los americanos financian laboratorios de armas biológicas en suelo extranjero, porque desde que Richard Nixon prohibió la investigación de armas biológicas en suelo patrio, tras ver lo que los científicos de la operación Paperclip eran capaces de hacer con unas bacterias y unos virus, ese man se espantó. Por eso los puso a hacer lo propio en laboratorios fuera de Estados Unidos. Por eso sacaron a Eric Traub y a Kurt Blome de Fort Detrick en Maryland y los mandaron para Alemania otra vez a trabajar en sitios oscuros, en black sites de la CIA, para hacer armas biológicas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, y si no me creen, búsquenlo, ¿ok? Busquen lo que fue la operación Paperclip. En la nueva enciclopedia hicimos un video sobre eso, bien chévere. ¿Por qué los americanos y los ucranianos no aseguraron esos laboratorios y sus contenidos? Si sabían que los rusos los iban a invadir, como llevaban advirtiendo con sus informes de inteligencia durante semanas, ¿por qué no hicieron nada? Si los materiales de investigación citados en estos laboratorios se escaparan de alguna manera y ella causara alguna enfermedad, no estarían preocupados por eso. ¿Cuál sería el efecto en Ucrania y luego en el resto del mundo? ¿Cómo podemos prepararnos para las consecuencias de que eso preocupe? ¿Ok? No deberíamos estar preparándonos para ello porque resulta que acabamos de pasar los últimos 2 años de nuestras vidas viviendo con un patógeno que para comenzar tuvo su génesis en otro biolaboratorio en el extranjero, financiado en secreto de forma subrepticia, clandestina, por el gobierno de los Estados Unidos. Así que esta pregunta está en nuestra mente. Parece justo no solamente para los ciudadanos de los Estados Unidos, sino para la humanidad. Ahora, eso es algo de lo que hubiéramos preguntado si fuéramos senadores de Estados Unidos, que no lo somos. Sí, hay un límite de tiempo, maldita sea, por lo que esto es algo importante, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Rubio no hizo esas preguntas. En cambio, cambió de tema y nos dijo una vez más que Vladimir Putin es simplemente un mal tipo, un maluco, ¿ok?
Entonces, Alberto, ¿por qué tú pones propaganda rusa y china en tu canal de YouTube si tú eras tan pro-yanqui? Bueno, porque yo busco tratar de llegar a la realidad y la certeza, porque también puse propaganda americana, porque me hago eco de lo que la propaganda americana está diciendo. Y la diferencia radica en que si bien estamos acostumbrados a que los chinos y los rusos nos mientan, no estamos acostumbrados a que los americanos lo hagan. Pero uno se le pone viejo, uno lee, se informa y oh sorpresa, resulta que nadie es perfecto. Los estadounidenses no están acostumbrados a que les mienta su gobierno y generalmente no lo suelen aceptar. Así que vamos a desglosar qué clase de barbaridades andan haciendo esos tipos en Ucrania. En términos seratianos, vamos despacio para encontrarnos. Zelensky, Volodymyr Zelensky, dice que los rusos le están disparando unas instalaciones militares importantes, pero ese término generalmente lo emplean los gobiernos para cuidarse las espaldas, y a mí me gusta desglosar la narrativa oficial. Primero, primero y principal, los Estados Unidos tienen una cosa llamada el Programa de Reducción de Armas y Amenazas Biológicas, que estudia los virus más peligrosos del mundo. Pero estudiar ese tipo de cosas las están haciendo en tierra extranjera. Pareciera que hacerlo en Fort Detrick, Maryland, donde está el USAMRIID y el USAMRDC, ¿ok? Ya es de modelo. El USAMRIID es el Instituto de Investigación de Enfermedades Infecciosas del Ejército de los Estados Unidos y el USAMRDC es algo similar. ¿Okay? Ponerte a estudiar esos patógenos en otros países realmente no tiene algo de malo. ¿Okay? No tiene nada de malo, ¿okay? Muchas veces tienes que hacerlo porque el patógeno está más cerca, porque, o sea, de forma técnica te es mucho más sencillo, ¿ok? Supongo que eso es así. El detalle es que el problema está en que cuando tú te pones a investigar este tipo de patógenos potencialmente letales y les buscas dar potencial armamentístico y lo haces en la frontera con un país que es tu rival desde 1945, como lo es Rusia, ¿ok? Y si a esto le sumamos que los rusos andan diciendo que los americanos se la pasan desarrollando armas biológicas cerca de su país y que eso les causa una debida preocupación, pues ya la cosa se complica un poco más, ¿no? El debate es un poco más complicado, es un poco más extenso, porque después de todo, en el tercer año de una pandemia mundial causada por un virus creado en un laboratorio financiado por los institutos de salud americanos en Wuhan, que creó virus que se escapó de un laboratorio de bioseguridad de alto nivel, pues este tipo de cosas preocupa. ¿Ok? Luego, ¿qué ocurre? Que los rusos y los chinos le piden a una cosa inútil como las Naciones Unidas que revise la capacidad estadounidense y de sus aliados del manejo de los laboratorios de bioseguridad nivel 4. ¿Ok? Ellos quieren que esa capacidad sea revisada de forma periódica por un comité independiente de auditores, ¿ok? Ya que la consideran que como limitada y que buscan que sea revisada y auditada periódicamente. Esto de forma indirecta implica que China y Rusia culpan a los Estados Unidos por la pandemia y son temerosos de que los Estados Unidos y sus aliados tengan más virus que no armas biológicas por ahí guardadas y se les escapen. Ahora bien, ¿cómo coño es eso pertinente a un país, a un estado fallido, ¿ok? Como lo es Ucrania? Bueno, veamos dónde andan detonando los rusos esas bombas. Hay bombardeos en Lutsk, eso es lejísimo del bombasco Crimea. Detonan Kiev, que también es lejísimo de Donbass o Crimea. Detonan las cercanías de Leópolis, que es lejanísimo de Donbass o Crimea. Y si ves el mapa, notarás que ahí hay laboratorios de investigación biológica. Si bien la narrativa de los rusos es la de la desnazificación sin ocuparlo, ¿a qué demonios se refiere? No sé, porque por una parte, si yo fuera un agente del FSB, de la inteligencia rusa, andaría buscando quién montó en Kiev, ¿ok? A quién busco montar en Kiev, a quién monto en Kiev, porque Petro Poroshenko no me sirve,
eh, Víctor Yanukovych ya no está y el otro idiota que queda de la OTAN se volvió, idiota que queda, que era prorruso, se volvió tan pro-OTAN, tan otanista que no cuenta. Y un cuarto, bueno, anda perdido en el tiempo y en el espacio, así que no es como si Ucrania estuviese repleta de Claudio Fermines y de Juanes Guaidó, colaboracionistas ucranianos para andarlos poniendo de títeres prorrusos. ¿Ok? Así que ¿de qué va esto? Bueno, pues el tiempo nos lo dirá. Ahora vamos a ver el problema de los laboratorios, ¿ok? Por una parte, los protocolos para montar las instalaciones fueron todos firmados por Canadá, Suecia, Ucrania y Estados Unidos, of course. Y los Americans ponen la mayor parte. Todos esos científicos que ahí laboran tienen protecciones diplomáticas bajo la Convención de Viena de 1961. Qué extraño. Estos laboratorios funcionan bajo el sistema de Electronic Integrated Disease Surveillance System, un sistema de software que es lo que está diseñado para fortalecer el monitoreo y la prevención de enfermedades. Y este sistema lo montaron en varios sitios, en la Estación Central Epidemiológica Sanitaria de Kiev, el Instituto de Investigación Antiplagas de Odessa, la Estación Epidemiológica Sanitaria del Oblast de Vinitsa, la Estación Epidemiológica de la ciudad de Vinitsa, la Estación Epidemiológica Sanitaria de Kalinivska en Rayón, en el Oblast de Vinitsa, la Estación Epidemiológica del Oblast de Shitomir, la Estación Epidemiológica Sanitaria del Oblast de Kelminitska. ¿Okay? Al menos hay 12 proyectos aprobados por cifras millonarias para estos laboratorios, todos con un común denominador: una contratista llamada Black & Veatch. Ahora pongámosles la lupa a esta gente, que son unos intermediarios del Pentágono que conducen experimentos biológicos en Ucrania con resultados potencialmente letales reportados en al menos 4.400 soldados en ese país y unos 1.000 en Georgia. ¿Okay? Tanto Ucrania como Georgia son los países leales de la OTAN, son los perritos falderos de la OTAN en esa región. ¿Okay? En una región con un gran número de programas siendo implementados en su territorio, siendo uno de estos el millonario Defense Threat Reduction Agency, Biological Engagement Program, o por su nombre en castellano, el Programa de Compromiso para la Reducción de Amenazas Defensivas, que incluye las armas biológicas como virus y bacterias resistentes a antibióticos que estudian en las poblaciones locales, porque ni de vaina los americanos van a estudiar esa vaina en sus propios soldados. ¿Okay? El Departamento de Defensa lanzó un proyecto quinquenal con una extensión de un trienio titulado el GG21, estudio de infecciones zoonóticas y transmitida por artrópodos en el personal militar de Georgia. Es un programa que, según su descripción, recoge muestras de sangre de 1.000 reclutas militares en un hospital georgiano en Gori y realizan pruebas con esas muestras en 14 patógenos a saber: el Bacillus anthracis, la brucelosis, la fiebre del virus hemorrágico del Congo-Crimea, la Coxiella burnetii, Francisella tularensis, el antivirus, especies de riqueza, el virus de la encefalitis viral vinculado a garrapatas, especies de Bartonella, de Borrelia, de Ehrlichia, de Leptospira, de Salmonella typhi y de virus el virus del West Nile, del Nilo Occidental. ¿Okay? ¿Y qué hacían? Bueno, le sacaban 10 mililitros de sangre a los soldados georgianos y mandaban esas pruebas a lugares en Centinela en Europa del Este y luego a Estados Unidos para más estudios, incluido el Hospital Militar Walter Reed. ¿Qué pasa en Georgia que no es Ucrania y por qué la mencionamos? Bueno, que el centro de recolección inicial ya ha tenido varios escándalos e incidentes de laboratorio, como el fiasco de la farmacéutica Gilead con la hepatitis C, en el cual se murieron 248 pacientes por un mal manejo de un protocolo de ensayo clínico. ¿Por qué Georgia? Bueno, la guerra entomológica es un tipo de guerra biológica que utiliza insectos para transmitir enfermedades. El Pentágono supuestamente ha realizado tales pruebas entomológicas en Georgia y Rusia. En 2014, el Lugar Center se equipó con una instalación de insectos y lanzó un proyecto llamado Crear Conciencia sobre los códigos de barras de las moscas de arena en Georgia y el Cáucaso. El proyecto cubrió un área geográfica más grande fuera de Georgia, el Cáucaso, es decir, la zona de influencia natural de los rusos. En 2014 y en 2015
se recolectaron especies de flebótomos en el marco de otro proyecto, el trabajo de vigilancia de enfermedades febriles agudas, y se analizaron todos los flebótomos, todos los mosquitos hembra, para determinar su tasa de cuán infecciosos eran, su tasa de infectividad. Un tercer proyecto, que también incluía la recolección de mosquitos, estudió las características de sus glándulas salivales. Como resultado, Tbilisi, la capital de Georgia, el gobierno de Tbilisi, ha estado infestada de mosquitos que están picando a la gente desde 2015. Estos insectos que pican viven en los interiores de las instalaciones, de las casas, en los baños durante todo el año, ¿ok? Y esto es un comportamiento atípico de este tipo de especies en Georgia anteriormente. Normalmente la temporada de las moscas y de los flebótomos en Georgia es excepcionalmente corta, que va de junio a septiembre. Pero, oh, sorpresa, ahora estos super mosquitos desarrollados por los americanos están todo el año, porque ahora viven dentro de las habitaciones y viven dentro de los edificios y viven dentro de las casas. Los lugareños se quejan de que los pican a cada rato por estas moscas, estos mosquitos, estos moscos recién aparecidos, mientras están desnudos en sus baños, ¿ok? Y que también tienen una fuerte resistencia al frío, una fuerte resistencia a los repelentes, y pueden sobrevivir incluso en temperaturas bajo cero en las montañas, ¿ok? ¿Cómo surgen esas moscas mordelonas en Dagestán, en Rusia? Bueno, desde el inicio del proyecto del Pentágono en 2014, esos mosquitos similares a los de Georgia han aparecido en la vecina Dagestán, Rusia, y según los locales, muerden y causan erupciones, y su hábitat de reproducción son los desagües de las casas. Las moscas de la familia Flebotominias llevan parásitos peligrosos en su saliva que transmiten a través de una mordedura a los humanos. La enfermedad que transmiten estas moscas, estos mosquitos, es de gran interés para el Pentágono. En 2013, durante la invasión estadounidense de Irak, los soldados estadounidenses se fueron severamente picados por las moscas de la arena y contrajeron leishmaniasis. La enfermedad es originaria de Irak y Afganistán, y si no se trata de la leishmaniasis aguda, puede ser fatal. ¿Ok? Una parasitosis fatal. De hecho, hay un informe del ejército de Estados Unidos del año 67 que así lo reporta. De hecho, o sea, los artrópodos y los parásitos y las parasitosis han sido materia de estudio para los americanos desde tan temprano como el 67, porque este informe así nos lo dice. El informe se titula Artrópodos de importancia médica en Asia y la Unión Soviética Europea, y enumera todos los insectos locales, dónde están distribuidos y cuáles son las enfermedades que transmiten. Estas moscas mordelonas que viven en los desagües también se enumeran en el documento. Sin embargo, sus hábitats naturales son las islas Filipinas, no Georgia o Rusia. Entre 1970 y 1972 se hicieron pruebas sobre la fiebre de la mosca de la arena en seres humanos, de acuerdo a un reporte desclasificado del Ejército de los Estados Unidos, titulado Actividades del Ejército de Estados Unidos de los programas biológicos de guerra biológica, los programas de guerra biológica en el año 1977. En el volumen 2, en la página 203, dice que durante la operación Whitecoat, los voluntarios fueron expuestos a mordeduras por moscas de la arena infectada. Y la operación Whitecoat fue una operación, un programa de investigación médica defensivo llevado adelante por los Estados Unidos en Fort Detrick, Maryland, entre el 54 y el 73. A pesar de que el programa de armas biológicos de Estados Unidos se acabó en 1982, el Instituto de Investigación de Enfermedades Infecciosas del Ejército de los Estados Unidos llevó adelante un experimento que buscaba determinar si las moscas de la arena y los mosquitos podrían ser vectores para el virus del Valle del Rift, ¿ok? Del dengue, del chikungunya y del virus de la encefalitis equina, viruses de los cuales el ejército de los Estados Unidos estaba investigando para su uso como armas biológicas, ¿ok?
Entonces, dense cuenta, dense cuenta. ¿Por qué les hablé tanto un poco de Georgia? ¿Okay? Porque el mismo marco legal para Georgia es el mismo marco legal para Ucrania, donde funciona el proyecto UP8, que estudia la propagación de la fiebre hemorrágica del Congo-Crimea, el antivirus y la necesidad de diagnósticos diferenciales en pacientes con leptospirosis. Comenzó en 2017 y debió haberse terminado en 2020. Ese proyecto comenzó en Leópolis, en Kiev, en Odessa y en Kharkov con 4.400 soldados. Curiosamente, esas son las ciudades que las fuerzas de ocupación rusas han buscado invadir y que hicieron los investigadores. Buscaron anticuerpos contra esas enfermedades y se los encontraban, no les avisaban a los participantes, los dejaban sin tratamiento y permitían que su enfermedad avanzara. Y si se morían, debían reportar las muertes, ¿ok? 24 horas después de ocurrir ante los comités de bioética. El Defense Threat Reduction Agency, el DETRA, le dio a Black & Veatch, la contratista de las que les hablé anteriormente, la millonaria suma de $80 millones para que montaran laboratorios de investigación biológica a lo largo y ancho de Ucrania según el Registro Federal de Contratistas de Estados Unidos. Otra contratista americana del DETRA es el CH2M Mill, que recibió $23 millones para llevar adelante un proyecto entre el 2020 y el 2023 para la reconstrucción de 2 laboratorios de bioinvestigación, el Instituto de Investigación Estatal de Experticia Sanitaria y Veterinaria Diagnóstica de Kiev y el Servicio Estatal de Laboratorios de Ucrania para la Seguridad Alimentaria y Protección al Consumidor de Odessa. Son 2 de 30 laboratorios que hay en Ucrania que manejan patógenos peligrosos, en los que trabajaba personal americano que tenía inmunidad diplomática ante las muertes y lesiones que pudieran causarle a los nativos de Ucrania y Europa del Este, porque business is business, am I right, my friend? Y esa peculiar inmunidad cae dentro de los acuerdos bilaterales que protegen con inmunidad e impiden que el sistema legal de los países donde Estados Unidos conduce sus pruebas de armas biológicas conduzca acciones en contra de quienes orquestan este tipo de actividades. Es decir, si algo sale mal y se escapa un virus o una bacteria o un parásito potencialmente letal, ni el contratista, ni el personal, ni nadie se lleva una amonestación por manejar incorrectamente un laboratorio de bioseguridad 4 o 5 financiado en el extranjero en un país con un gobierno de dudosa reputación. Y eso no ha pasado antes. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Resulta que diputados ucranianos en la Comisión de Salud del Legislativo de ese país siempre notaron que justo que después de que Estados Unidos le dio por montar centros de investigación biomédica en su país, empezaron a aparecer casos de ucranianos enfermos y luego muertos por enfermedades raras que nunca habían aparecido antes allí. En 2009 hubo un brote de neumonía hemorrágica en 450 ucranianos. En 2011 hubo un brote de cólera con 33 muertos. En 2014 hubo otro brote de cólera en 800 ucranianos. En 2015 otro brote de cólera en 100 ucranianos. En enero de 2016, 20 soldados ucranianos aparecieron muertos por un brote de influenza en Kharkov y 200 terminaron hospitalizados de gravedad. En marzo de 2016 hubo 364 muertes por un coronavirus en toda Ucrania. Un coronavirus. En 2017 hubo un brote de hepatitis A en Odessa y en Zaporozhye 2 veces, en primavera y en otoño. Y entre 2010 y 2012, el gobierno de Viktor Yanukovych hizo revisiones a esos laboratorios para ver si estaban cumpliendo con medidas de bioseguridad. ¿Y con qué se topa el gobierno de Yanukovych? ¿Con qué se topa el Ministerio de Salud de Ucrania? Con que no, con que las medidas de bioseguridad de los laboratorios creados por Estados Unidos, financiados por Estados Unidos, eran tan malas y tan bastante defectuosas que iban desde fallas en la ventilación hasta dantescos
fallas de diseño, como el hecho de que en un laboratorio donde se manejaban patógenos peligrosos, en una habitación contigua había una guardería para niños pequeños separada solo por una puerta de madera. En 2013, Viktor Yanukovych busca acabar con la cooperación de Ucrania con Estados Unidos para luego ser depuesto. Y así fue. Petro Poroshenko buscó continuar este tipo de cooperaciones. Se sabe que la Convención de Ginebra de 1972 prohíbe la producción de armas bacteriológicas y por eso el ejército estadounidense no las produce en Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque hay tantos sitios de prueba excelentes en el mundo como Ucrania o Georgia, donde se puede producir y probar con cualquier virus mortal en la población local. Basta con crear un laboratorio militar, darle un nombre inofensivo como Estación Epidemiológica Sanitaria o, no sé, Instituto de Investigación Estatal de Experticia Sanitaria y Veterinaria Diagnóstica y Servicio Estatal de Laboratorios de Ucrania para la Seguridad Alimentaria y Protección al Consumidor, ¿no? Le damos eso, ¿ok? Y bueno, le asignamos un supervisor y ya, todo queda bien, ¿no? En aquel entonces, ¿qué respondió la Embajada de Ucrania con respecto a los experimentos secretos biológicos en ese país cuando los legisladores ucranianos les llamó la atención que esto estaba ocurriendo? Bueno, cuando los ucranianos interesados en ese tema los increparon hace años, los representantes americanos de la libertad libertina, libertaria, liberal contestaron que sí hay experimentos y que sí los hacen bajo su tutela y que no hay nada que temer porque al estar bajo su tutela no hay nada de qué preocuparse, no hay nada de qué temer y que el fin de esos programas es pacífico, ya que buscan es asegurar el almacenamiento de tales patógenos y toxinas en instituciones públicas de acuerdo con sus protocolos. Ucrania no se caracteriza por ser, de nuevo, un adalid, una punta de lanza en investigación biomédica, ¿ok? No lo es, ¿ok? Pero bueno, luego los estadounidenses dan algunos datos un poco más interesantes. A saber, ellos modernizaron muchos laboratorios del Ministerio de Salud de Ucrania y del Servicio Estatal de Seguridad Alimentaria y Protección al Consumidor. Y recién en 2019 comenzaron a construir 2 laboratorios en Kiev y Odessa. ¿Okay? Otra parte de la cooperación estadounidense-ucraniana es la Carta de Tutoría Científica, es decir, que los representantes de Estados Unidos enseñan a sus colegas ucranianos a preparar publicaciones para recibir más subvenciones. En 2016, según la Embajada de los Estados Unidos, Ucrania se unió a la vigilancia de enfermedades en el este. Es que son tantas cosas. Es decir, que además de Ucrania, el grupo de la región incluía a Azerbaiyán, a Georgia y a Kazajistán, donde también Estados Unidos tiene laboratorios de investigación biomédica que definitivamente no producen armas biológicas. Eso sería un pecado, pues. La embajada también recordó que el Centro de Ciencia y Tecnología de Ucrania, mencionado por un diputado en la solicitud, es una organización intergubernamental que se había establecido ya en 1993 y que incluye a Azerbaiyán, a la Unión Europea, a Georgia, Moldavia y Uzbekistán, aparte de Ucrania y por supuesto a la cabeza y siempre con la tutela a Estados Unidos. En fin, en conclusión, cerrando, poniéndole la tapa a esto, los estadounidenses escriben que tal cooperación ucraniana-estadounidense es necesaria para lograr la paz y la prosperidad mundial al reducir los riesgos asociados con las armas químicas, biológicas, radiológicas y nucleares. Es decir, sí, Estados Unidos sí tiene armas y sí tiene laboratorios de armas biológicas en Rusia. No es un bulo de Boris y Natasha. Fueron capturados mintiéndole a sus ciudadanos y a la comunidad internacional y una vez más quedan muy mal con un doble rasero ante sus adláteres en el Concierto Internacional de las Naciones al querer darle lecciones de moral a todos cuando no tienen ninguna razón ni ningún acervo moral para hacerlo en este respecto.
espero les haya gustado este podcast. Soy Alberto Zambrano, este es el podcast de Alberto Zambrano. Gracias por haberme escuchado o visto. Suscríbete a mi canal y a mi Patreon en patreon.com/Alberto Zambrano si te gustan este tipo de contenidos. Y hasta la próxima, amigo de internet. Chao.